A ver, ¿se visualiza? Sí, doctor, se ve bien. Ya. Entonces, miren, por parte de lo que corresponde a la investigación, el hombre desde el inicio de la historia, el inicio de la humanidad, siempre se ha preguntado el porqué de las cosas. Bueno, ustedes van a ser personal de salud en el transcurso del tiempo y los que ya lo somos, debemos estar actualizados en base a la normatividad y las diversas formas como establecer, digamos, los criterios para publicar un artículo científico. Ahora, eso debe iniciarse desde el pregrado y ustedes me preguntarán por qué. Se supone que cuando ustedes terminan la carrera, o cuando todos terminamos la carrera universitaria, debemos demostrar que hemos aprendido lo que corresponde a dotar de información científica, porque no solamente, como ustedes saben, el médico, la enfermera, la obstetra o la obstetra y otras profesiones en salud se dedican solo a atender en los cuales nosotros debemos tener en cuenta que se debe trabajar. El primero es la parte asistencial, que ya la conocemos, que es en lo cual nos entrenan y nos capacitan durante el periodo de tiempo que estamos en la universidad, en el pregrado. El segundo es la parte de gestión, que eso se va aprendiendo en el transcurso y que se da una hora diaria para lo que es el llenado de formatos, lo que es las reuniones técnicas y otras cosas, que lo van a ver ustedes en el transcurso de tu carrera cuando terminen la misma, ¿no? Y lo tercero es la capacitación y la investigación. Ese es el tema. Se le toma en cuenta mucho al personal profesional de la salud, aunque hay algunas excepciones. Por ejemplo, hay sociedades o incluso sedes o consejos regionales que fomentan lo que es la capacitación y también, bueno, hasta un tiempo atrás, lo que eran los congresos científicos. Entonces, en vista de eso, y vamos a analizar la importancia de que uno debe conocer desde que se encuentra en la carrera universitaria e incluso desde el primer semestre que lleven ustedes el curso de metodología de investigación, lo que son proyectos, para que cuando lleven ustedes el curso de elaboración de tesis y defensa de tesis, ya ustedes tengan varios de los cuales en el transcurso, en el trayecto digamos, del estudio de la carrera, ustedes van a saber a cuál de los temas se abocan o cuál de ellos les interesa más. Que eso será de repente opción para otra ponencia, porque yo tengo ahí también algunas otras de los cuales cómo escoger tu tema, todas esas situaciones, pero bueno, eso se conversará de repente con el comité. Entonces, debemos ver una cosa, que la, la investigación y la publicación de lo que se encuentra dentro de las investigaciones en salud son un medio de comunicación. Ustedes saben, la comunicación es un método, una técnica por la cual nosotros, o sea, los seres humanos, después los animales también, tienen cómo interrelacionarse. A veces es monótono de una sola persona a la otra, directo, o a veces es recíproco entre ambos. Ahora, cuando hablamos de comunicación, hay diversos tipos de comunicación. Hay la comunicación de riesgo, que es en las situaciones en las cuales nos encontramos con algo que nos puede producir un daño, como por ejemplo la comunicación de riesgo, que es algo que desgraciadamente en esta época que duran 2 semanas o una semana como mínimo, que no se está tomando en cuenta actualmente para lo que es la pandemia, porque se está trabajando en base, digamos, a alarmar a la gente y no a alertar a las personas. Y dentro de la otra parte de comunicación está la comunicación entre profesionales. Y la comunicación entre profesionales, por una parte, a través de capacitaciones y otra es a través de publicaciones. Cuando hablamos de capacitaciones, ya ustedes saben, porque ustedes han estado antes en las capacitaciones, o sea, en lo que corresponde a sus clases presenciales y ahora en las clases virtuales.
En lo que era presenciales, no tenemos nada que explicar porque ustedes saben que se evalúa, se toma asistencia, bueno, todo lo que corresponde. Y en el caso de las capacitaciones virtuales, las clases virtuales, tenemos las sincrónicas y las asincrónicas. Correcto. Las sincrónicas son aquellas que son directamente como y entre el participante y el docente. Y las segundas son que se cuelgan PDFs, archivos, foros, cuestionarios para que ustedes vayan resolviendo en crónicas. Y que un software los va calificando en base a parámetros que le ha dado digamos, el equipo técnico que ha creado el curso. Y en el caso de las publicaciones son un método para poder dar a conocer temas que tienen importancia para el nivel mundial, nacional, continental, nacional, departamental o local. Entonces, los medios de comunicación o la forma como se comunica estos aspectos tienen muchas formas, pero nos vamos a enfocar en lo que es la publicación científica. Y la publicación científica requiere de una entidad que esté indexada, que quiere decir que se encuentre dentro de las regulaciones dadas por asociaciones internacionales, vamos a ver más adelante, les voy a mostrar, ¿correcto? Y que apoye. Por ejemplo, yo les comento, para hacer investigación, cuando ustedes están en pregrado, hay sociedades como la SOCEMI, como la SOCEN, entre otros. Pero cuando ya vienen las situaciones que las investigaciones son inclusive financiadas, y ahí tenemos entidades como la CONCITET, o el CONCITET, perdón, el CONCITET. El CONCITET es un consejo de ciencia y tecnología, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el cual fomenta la investigación y presenta convocatorias para diversas personas o entidades. Y esos concursos, esas convocatorias se ganan y ahí se gana el financiamiento de la misma. Por eso no crean que la investigación solamente, no tengo presupuesto, pero tienen opciones para posteriormente. Pero no vamos a salirnos del tema. Y la situación es esa, ¿no? Ahora, las revistas científicas ya tienen más de 300, incluso 400 años de creadas. Casi 400 años. En los cuales las personas, a través de estas revistas, estas publicaciones, que antes eran en manuscrito, tipo papiro, y ahora son publicadas incluso online. Por la situación, pues, de la pandemia y otras situaciones, todo se ha transformado en digital. Entonces, a través de ella, las personas que realizan investigación dan a conocer todo lo que han encontrado, dentro de los parámetros estadísticos, de metodología, de discusión, ¿no? Entre otros, de resultados, y que son opciones que podemos ver de repente en otros temas posteriores, ¿no? Pero las revistas científicas promueven la investigación, ¿no? Y es una forma de dar a conocer a las personas lo que hacen las personas, los que investigan, ¿no? Ahora, el investigar no solamente producir información y dejarla ahí. O sea, yo investigo lo que pasó. No solamente es eso. O sea, aparte de ello, yo investigo, produzco el resultado y debo hacer la retroalimentación. ¿A través de qué? La hago a través de literatura, de escribir libros, así como ustedes tienen, de ahí es donde sale usted su Williams de obstetricia, de ahí es donde sale, digamos, digamos, sus libros de fisiología, de ahí es donde sale sus libros de bioquímica, su microbiología, todos ellos salen de investigaciones. Cuando ustedes ven en los libros, en el Farreras, ustedes ven que dice 60% de las personas que tienen hipertensión pertenecen a la raza morena o la raza negra. ¿Y dónde salió eso? De una investigación. Digamos, el 5% digamos, de las tuberculosis en el Perú son XDR. Entonces, ¿de dónde sale? De una publicación. Desde ahí se va tomando, o sea, se extrae información. Por eso la investigación se debe compartir.
Ahora, otra forma son los artículos científicos, que los artículos científicos es lo que estamos viendo ahorita en este momento. El artículo científico se basa ¿en qué? Se basa en una metodología que va el INRID. ¿Saben lo que es el INRID? El INRID es introducción, metodología o métodos, metodología, después resultados, y luego vienen las conclusiones. O sea, ese es el INRID. Y eso es lo que deben ustedes conocer. Ahora, de otra forma, son las tesis y disertaciones que lo haces para poder conseguir un grado o otra situación. A ver, también estamos con las ponencias. Las ponencias nos también sirven para dar a conocer, digamos, investigaciones. Muchas personas a veces realizan cursos, o a veces también realizan mesas redondas. Entonces, allí en esas ponencias, allí se da a conocer investigaciones. A veces se hace lo que se llama metaanálisis, que se conjugan una gran cantidad, unos 15, 10 trabajos científicos de se da a conocer. Claro que no está dentro exacto del tema, pero quiero para que ustedes lo entiendan. Los blogs científicos que vienen a ser pequeñas páginas a temas en particular, y los informes y reportes, pero que tienen que ver con el aspecto científico. No, de repente en el pretest yo les he puesto ahí, no sé si pudieron colocar el pretest que les envié. Brick, ¿pudieron colocar el pretest que les envié? Sí, doctor. Allá, entonces ahí decía alerta epidemiológica. La alerta publicación científica. La alerta epidemiológica es una, digamos, como su nombre lo dice, es un documento para poner en autos de que existe un daño en riesgo en una localidad específica o en un país en específico. Correcto, eso es, pero eso no es una publicación científica. Después, los informes ejecutivos y reportes, bueno, que se realizan, eso sí, porque al final se conjugan y hacen una investigación. Por ejemplo, ahora estamos haciendo lo que es la vigilancia de COVID. O sea, como estamos haciendo la vigilancia de la COVID-19, cuando termine la vigilancia, perdón, cuando termine la pandemia, se va a hacer el resumen de todo lo que ha ocurrido desde marzo del 2020. Entonces, se crean trabajos de investigación. En base a esos reportes que se hacían mensualmente o semanalmente, se genera un trabajo de investigación de larga data, de 2, de 3 años, lo que dure la pandemia. Puede ser en casos de comorbilidad, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces el conocimiento a través de publicaciones como las que hemos visto anteriormente, en el camino anterior, y esta se transforma después en un bien público. ¿Qué quiere decir un bien público? En conocimiento que las personas pueden utilizar para tomar decisiones. Un bien público que utilizan tanto las autoridades para tomar decisiones en la población, dentro de la conducta de la población, y en la población para cambiar su conducta. Por ejemplo, ¿cómo ustedes saben que una gaseosa es dañina? Porque se han hecho trabajos de investigación, los cuales dicen que el agua carbonatada produce oxidación de los tejidos y que no, y que hacen daño y aumentan lo que se llama la necrosis tisular normal, la apoptosis. Entonces, eso se sabe a través de investigaciones anteriores. Como también se sabe que tomar líquido, 2 a 3 litros diarios de líquidos, mejor en personas, lo que se llaman, digamos, trabajos de campo, ¿no? O ensayos de campo. Entonces, a través de estos ensayos de campo, se ven las conductas de la persona. Es diferente a un ensayo clínico. En un ensayo clínico yo coloco medicamento, coloco no conductas, sino tratamientos o procedimientos quirúrgicos. Eso es un ensayo clínico. Pero en un ensayo de campo, no. En un ensayo de campo yo verifico las conductas. Tomar líquidos, comer este tipo de alimento, hacer ejercicios, entonces eso, utilizar bicicleta, mido a esas personas. Por ejemplo, hay una población que ustedes deben conocerla, la población de Framingham. En ellos se ha hecho estudios de todo, de hipertensión, obesidad, diabetes, de todo se ha hecho ahí. Estudios de campo, de consumo de alimentos, de frutas, verduras, todo se ha hecho en esa población de Framingham. Ustedes buscan en Framingham y encuentran todo tipo de investigaciones en Framingham. Ahora, ¿qué quiere decir comunicar información o comunicar conocimiento a través
de la investigación científica. La investigación científica se basa en estudiar las cosas, eso se llama ciencia. ¿Y qué significa? Acá se habla como una empresa. Digamos que tomémoslo como una empresa. Es una empresa en la cual y la publicidad se a través de dar a conocer lo que tú haces. Entonces, si tú quieres dar a conocer lo que haces, vas a comunicar, a transmitir e intercambiar tu artículo, lo colocas, lo indexas a una, o lo ingresas a una revista. Pero la revista no te lo va a aceptar inmediatamente. En la revista tienes que revisarlo. Con el formato, porque cada revista tiene un formato, acuérdense. Después transmitirla, ya bueno, la publica y se pasa a través del medio escrito o del medio virtual. Puedes estar haciendo un trabajo de investigación de mortalidad de la COVID en Ica, y de repente otras personas están haciéndolo en Ayacucho. Y ustedes intercambian información y de repente hacen un trabajo macro. Del mismo tema, hacen un trabajo en diferentes regiones, un comparativo, un estudio comparativo. Entonces, están intercambiando conocimiento. La comunicación de conocimiento científico nos lleva ¿a qué? A que uno debe de conocer redacción, uno debe de conocer qué objetivos colocar partes de un artículo científico, que eso, por eso les digo que son varios temas. De repente en alguna oportunidad si me dicen, me invitan para hacer digamos, una ponencia sobre artículos científicos también, o una sobre la redacción de la introducción también, o una redacción del, digamos, de resultados también, o de conclusiones también, y así. Cada uno tiene una metodología, entonces es así. O sea, la persona que investiga debe tener capacidades tanto deductivas, tanto de redacción científica, entre otros, para cada parte de lo que corresponde al artículo. Ahora, como les decía, la revista científica es una empresa. ¿Por qué? Porque es una empresa o un ciclo, un proceso. Y este requiere de una materia prima, que la materia prima, ¿qué viene a ser? Viene a ser la investigación que uno hace de primera instancia. Como ustedes ven, hay manuscritos. Entonces, después pasa por un proceso. El proceso se llama el proceso editorial. Este proceso editorial, uno ingresa su manuscrito, su trabajo de investigación, su artículo, y el artículo primero va a pasar por el editor, después por un grupo de revisores, que le van a dar a veces una, dos, hasta tres revisiones y se lo retornan, ¿para qué? Para que ustedes levanten esas observaciones. Luego pasa a la imprenta, luego pasa a la indexadora, o sea, Scopus, entre otros, y después pasa por patrocinadores, si es que los hay. Y el producto final es la revista, porque la revista, como dice, es una empresa, requiere de publicidad. ¿Quiénes auspician las revistas científicas? Los laboratorios farmacéuticos, las universidades, ¿no? Por ejemplo, acá en la Facultad de Medicina tenemos una panacea, ¿no, Abril? ¿Me escuchan? De repente no me escuchan. ¿Se escucha, Abril? Sí, doctor. Ah, ya. La revista que se tiene acá, que se publica en Daniel César Carrión de Ica, es la revista Panacea. Entonces, allí, si las personas que, bueno, que estudian acá en Ica, no los egresados presentan investigaciones, pasa por el grupo de revisores, que desgraciadamente hay una falencia, y eso es algo que puede poner en boga, y eso les voy a decir, puede poner en tela de juicio la acreditación de la Facultad de Medicina. Y les voy a decir qué cosa es, entre muchas cosas. No hay comité de ética, no hay comité de bioética, no hay comité de bioética en la Facultad de Medicina. La única entidad en todo el departamento de Ica que tiene comité de ética o de bioética es el Hospital Regional. Nadie más en todo Ica tiene comité de bioética. Y debería haber uno por universidad. Tiene que estar conformado por miembros impares. Preferentemente 3 personas que deben estar capacitados en metodología de investigación, en la parte ética de investigación, y que ellos deben dar el visto bueno a los artículos y tesis que se presentan
cuando es de bioética, con respecto a profesionales de la salud que van a egresar o que van a presentar su tesis de magíster o su tesis de doctorado. Entonces, desgraciadamente, esa es una falencia que tenemos en la facultad y en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Ustedes pregunten y van a ver, no tenemos comité de bioética. ¿Dónde se capacita el comité de bioética? En el Instituto Nacional de Salud, es una opción. O si no, con pares, pero tienen que llevar cursos en la Universidad de San Marcos, pero preferentemente es en el Instituto Nacional de Salud. Ahí hay un proceso en el cual se realiza ese tipo digamos, de capacitación. Ahora, han habido cambios desde el inicio de las revistas científicas. Miren, yo les puse una pregunta, ¿desde cuándo se inicia la publicación de revistas científicas? Desde el siglo XV es la respuesta. El siglo XV, acá está. Primero inician las revistas científicas con papel de 1450. Después ya se hacen formales ¿eh? En 1665. Y ahora pasamos al ámbito de tener digitalización electrónica, o sea, lo que es el sistema virtual. Ahora, ¿cuál es la ventaja del sistema virtual? Que no hay costo de impresión. O sea, esa es la ventaja. Entonces, esa es una ventaja y que llega más rápido. Porque uno a través de un clic lo manda por correo electrónico o a través de una publicación en una página web. Claro que hay revistas las cuales tienen un costo. Porque ustedes saben que todo, como les digo, las revistas científicas son una empresa. Y todo lo que se realiza en investigación tiene un costo. Por ejemplo, cuando un medicamento recién sale, ¿cuánto creen que haya costado la primera lote de penicilina que inventó Fleming en siglo pasado? Bueno, siglo pasado, ¿cuánto? Tenía como 150 mililitros a 200 mililitros. El frasquito, el vial. Y costaba, pues, un precio exorbitante, ¿no? Era para personas que eran pudientes, ¿no? Y ahora, ¿cuánto? No llega ni a 5 mililitros el frasquito, de lo que era 200 mililitros. O sea, y eso en base, y ahora no cuesta pues lo que costaba en dólares en esa época, costaba $100, $200 costaba un frasco. Ahora, ¿cuánto cuesta? En el caso de nosotros, cuesta 2 soles, 3 soles si lo compras en farmacias del ministerio. Si lo compras afuera, te está costando 7, 8, 10 soles, pero dependiendo de la marca. Pero es así, la investigación hace que tenga un costo. El producto de investigación tiene un costo. Y el querer estar actualizado con lo último tiene un costo. Por ejemplo, ahora hay ciertas revistas que han liberado el, digamos, a cero, o sea, gratuitamente, la información en vista de que estamos en una pandemia, es decir, de lo que corresponde a investigaciones sobre gestantes con COVID que hay que pagar. Pero les digo un secreto, ustedes si tienen sistema VPN, pueden cambiarse a otro país y ahí es gratuito. Eso es algo que pueden hacerlo también. Si tienen un sistema de cambio de VPN, también lo pueden hacer. Cambian de país y ahí entran y no hay ningún problema. Pero eso es opción, ¿no? Ahora, acá miren, acá un resumen de cuántos artículos se publican, por ejemplo, entre 1973 y el 2013, ¿cuántos artículos se han publicado indexados? 45. En 40 años se ha publicado esto. 45 millones de artículos. Pero ¿cuándo se publicaron la mayor cantidad? Ustedes se dan cuenta, se han publicado desde 1997, ahí comenzó. ¿Por qué? Y en ciencias médicas y ciencias sociales, por existir los métodos, la metodología de indexación y de publicaciones. Y ahí tenemos APA, tenemos Vancouver, tenemos otro tipo de indexaciones. O sea, ya hay una formalización de la investigación, cosa que no existía antes. Y ya teníamos pues grupos, ya en esa época ya estaban existiendo grupos que conllevaban a ampliar la investigación. Ahí tenemos el Sevier, ahora el Scopus, que también no lo he puesto acá, pero el Springer, entre otros. Hay grandes grupos que conllevan la cantidad. Ahora, si bien van disminuyendo, porque ya acá comienza el sistema antiplagio en el 2004. Como en el 2004 comienza el sistema antiplagio, ya no ingresan las publicaciones a las revistas si no están pasadas por un software antiplagio. Aquí, por ejemplo, desgraciadamente estos resúmenes no
no salen del año anterior, salen de 4, 5, 6 años después, porque se tienen que hacer diversos tipos de medicina. ¿Cuántos artículos normalmente? Ha habido un promedio de 2.551 en esa época, y el rango de precios, ¿no? $5.000, el global de todos los artículos que se solicitan o se publican. ¿Qué quiere decir? Que ese dólar 50 que tú pagas, o ese dólar que pagas, o ese 75 centavos de dólar que pagas por artículo para descargarlo, al final suban esa cantidad. Y es solamente para una especialidad, imagínense en las demás. Creo que las que tienen más rango siempre en costos es la de biomedicina, la de medicina. Ese es en un solo grupo. Porque el Xavier a veces le dan 10 artículos por tal precio. Por eso es que ellos hacen ese tipo de promoción. Y hay lo que se llaman revistas de corriente principal, de corriente en salud, principalmente. ¿Cuáles son las que se enfocan en el sistema de salud? Bueno, pues Science, Scopus, el grupo Scopus, el Sevier, que ellos no solamente publican en revistas científicas, sino también estas revistas científicas tienen editores que después lo resuman en libros. Ustedes ven que hay libros del Sevier. Del Sevier hay bastantes libros. Y otros tipos de corrientes que existen para poder nosotros fomentar la publicación a nivel internacional. Ahora, ustedes ven acá, cuando se habla de análisis, vamos a hacer análisis de citas. Ustedes, por ejemplo, cuando ustedes tienen una revista, digamos, hay que tener cuidado porque a veces una publicación solamente puede ser publicada en revistas que estén afiliadas a un rango, a un grupo. Hay las que se llaman las revistas o la literatura depredadora científica. Eso lo voy a explicar en 2 o 3 diapositivas más adelante. Pero ¿qué se hace? Cuando se habla de análisis, ¿existe entre qué? Hay una revista que es citada, por ejemplo. Es la revista donde se publica, o citante, perdón, donde se publica la investigación, y la citada es donde tú solamente donde colocas partes de la investigación con su resumen y con su fuente. Por ejemplo, aquí la citada es aquella donde está el artículo científico completo. Y la citante es aquella que pone, en la revista, por ejemplo, acá dice Archivos de Cardiología en México, ahí ponen, por ejemplo, hipertensión arterial en menores, en adultos mayores. En la ciudad de Lima, 2020-2021. Y coloca un segmento del artículo, lo colocan en estas revistas que dicen citantes, por eso ya están citando. Y ahí colocan un numerito en superlativo, o sea, pequeñito hacia arriba, y al final del artículo que ellos presentan o del resumen, colocan fuentes o reseña bibliográfica, ahí colocan todos con su número. Correcto, eso es para que ustedes sepan análisis de citas. Por eso es cuando ustedes ven un artículo abajo, tienen un montón de numeritos y tienen un montón de fuentes. Eso se llama fuente o reseña bibliográfica. Aquí otro análisis para que ustedes se den cuenta que hay ciertos grupos que han ido encabezando durante ciertos años lo que es la publicación científica. Si ustedes se dan cuenta acá, el Scopus es el que desde a incrementar su poderío, por así decirlo. Lo que antes era otros tipos de publicación como ese cielo, que ese cielo ya perdió un poco de credibilidad porque hay algunos artículos que a veces no llenan las expectativas de las personas que leen artículos científicos. A veces tienen errores o a veces hay duplicados de los trabajos. Eso se va a mostrar más adelante. Existen cosas como la influencia del artículo, el impacto, el factor de impacto, el factor de desarrollo, la indexación y la vida media de cada uno de los artículos. Hay diversas formas como analizan los editores los artículos para poderlos después publicar.
de 359 revistas, y yo les hice una pregunta que no es esta, es acá en Scopus, pero acá en JCR, Brasil es el que tiene mayor cantidad de revistas publicadas, mayor cantidad de revistas que publica pues artículos. Después sigue España, después sigue México, Chile, Argentina, casi después por Colombia, Portugal, Venezuela y Costa Rica. Y cuando vemos nosotros Scopus, quien encabeza es España. Después sigue Brasil, después sigue México, Chile, Colombia, Argentina, Portugal, Venezuela, Cuba, después sigue Perú. Perú tiene 6 revistas que indexan información. ¿Sabe? Yo de las 6 les puedo mencionar 2. La revista de Medicina Experimental del INS, Instituto Nacional de Salud, y la otra es una revista que publica la Universidad de San Marcos. Son las dos que conozco y que leo continuamente, pero hay otras más que, bueno, son 6 prácticamente, me falta ver cuáles son las otras 4, que tienen cobertura en Scopus, ¿eh? En Scopus, en el grupo de Scopus, no son publicaciones locales, no, estas tienen publicaciones a nivel de Scopus. Ahora, si ustedes se dan cuenta, miren, por ejemplo, en total de ese cielo, miren, de la librería científica de ese cielo, miren, ellos tienen 1447 revistas, de las cuales hasta la época este es 2018, creo, 2019, 49.910 números de estas revistas. Dentro de ellas hay 713.987 artículos y 16.591.603 citas. ¿Por qué citas? Porque son partes pequeñas de los artículos en los cuales se colocan. Y estos son todos los países que tienen esas colecciones de revistas. Si ustedes lo ven a la izquierda, Argentina, Bolivia, Brasil. Y acá está lo que les decía, los predadores científicos, los predadores de la investigación. O sea, hay publicaciones predadoras, cuando ustedes ven anuncios en Facebook o les mandan a su correo, por ejemplo, no sé si a ustedes, Britt, ¿me puedes responder si a ustedes les han enviado alguna vez algún correo en el cual les ayude en la publicación de artículos científicos? Sin costo, en alguna revista. ¿Les han mandado alguna vez publicación? ¿Les han mandado algún correo de ese tipo? No recuerdo, doctor. ¿Les han mandado alguna vez algún correo en el cual le dice que les van a apoyar, les van a ayudar en la publicación en Scopus, en ese sitio? No, doctor. No. Bueno, eso más sucede en el ámbito del profesional de la salud. ¿Qué pasa? Las de Concitec, porque hay un área donde están todas las personas que tienen currículum para investigador, que han dado un examen, que es un examen del CRI. Cuando ustedes, antes de que egresen, o bueno, cuando egresen y tengan su título y estén colegiados, yo les recomiendo que hagan el curso del CRI. Entren a Concitec y entren a Curriculum Vitae y ahí van a ingresar toda esa información de ustedes como profesionales y allí van a dar un examen. El examen es de la conducta de responsabilidad del investigador, por eso se llama CRI. Les anticipo, son puros videos, por ningún lado van a encontrar diapositivas. O sea, las diapositivas están ahí en video. Número 1, dan el examen, solamente lo pueden dar 2 veces en su vida, porque es con DNI. Si se equivocaron las 2 veces y no aprobaron, ya no lo pueden volver a dar. Y la segunda, el que aprueba, no sale la nota, solo sale que has aprobado el CRI. ¿Y eso te sirve para qué? Después que indexan o colocas, subes todas tus publicaciones científicas, colocas todos tus cargos, lo que tienes, y eso te sirve para que puedas postular a alguna convocatoria de investigación. Si presentas un proyecto, puedes ingresar. Hay personas que han ingresado ahí y han ganado las convocatorias y están haciendo investigaciones con un apoyo económico de $15,000, la convocatoria y el tipo de investigación que se realiza. Bueno, sin dejar el tema, aquí para que ustedes vean, entre 2011 y 2016 ha habido un aumento de lo que son las revistas predadoras.
¿Qué son las revistas predadoras? Son aquellas que a ustedes les piden sus trabajos de investigación, que los van a publicar todo y después ellos lo publican a su nombre. Y cuando ustedes van a ver, ya no está su trabajo de investigación con el nombre de ustedes, sino de la otra entidad o de personas que les han vendido el trabajo de investigación y ustedes quedan volando, quedan en... Desgraciadamente existen muchas y ahí en Facebook yo veo a veces avisitos que dicen, te ayudamos a publicar tu artículo científico, mando un mensaje a tal WhatsApp o si no, y esos son predadores. O sea, absorben tu trabajo de investigación y después lo ponen a su nombre. ¿Entienden? Y lo peor de todo, que a veces esas personas incluso te hacen revisar todo tu trabajo. Todo, 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 y después se toman toda la posta. Después está, dentro de esto también, lo que son los trabajos académicos por pegadores publicitarios, que acá dice, dan publicidad para revistas, o sea, te dan opción a que vas a ingresar a revistas que te pagan por trabajo de investigación, pero no es así, es mentira. Y eso desgraciadamente ha generado disminución de la credibilidad digamos, en el caso de revistas científicas. Por ejemplo, ese cielo entró a ese juego. O sea, desgraciadamente tomaban su nombre, y ellos no hicieron el exhorto correspondiente, la aclaración, y después pues vienen las consecuencias. Por eso ha habido ese problema que ese cielo no tiene la credibilidad que tiene Scopus y otros tipos de entidades. Ahora, como les mencionaba, la única revista una de las principales que se mantiene a nivel nacional es la revista actual en el lado derecho. Ahora, la otra pregunta que les hice, ¿no? Les hice una pregunta, ¿qué tipos de artículos se pueden publicar en revistas científicas? Artículos originales. ¿Qué quiere decir artículo original? Uno que se publica por única vez o por primera vez. Los artículos de preferencia solo se pueden publicar si son para congresos en el congreso. Correcto. Si son para revista, en la revista. No se pueden publicar en 2, 3, 4, 5 revistas porque ya no es original. Solo es original en la primera revista donde la publicas. Después están las originales breves, que son sumillas. A veces te piden resúmenes en los congresos o en las revistas, resúmenes. Hay revistas de resúmenes que lo colocan y después en otra revista posterior ya colocan el artículo completo. Después están los reportes vamos a decir, caso de, COVID en persona que tiene tiroides y Hashimoto, a propósito de un caso. Entonces le colocan ahí y ese es un estudio, un reporte de caso. O de repente COVID en un niño de 5, en un paciente pediátrico con sarampión. A propósito de un caso. Entonces, ese es reporte de caso. Después están los simposios y los resúmenes especiales, que son los metaanálisis, las revisiones, por ejemplo, de varios artículos que se hace un resumen, que esas son revisiones, y las cartas al editor. A veces algunos dicen, no, las cartas al editor a veces se hacen para qué. Es o de repente dando su opinión en manera contraria contra el artículo porque he encontrado otra investigación que es más actualizada, o de repente algún tipo de otro número anterior de la revista. Para esto esos son los artículos es los tipos de artículos que se publican en revistas científicas. La introducción del trabajo, pero es lo último que se escribe. No lo escriban primero, porque en la introducción van a presentar el trabajo, y el artículo científico se presenta cuando ya lo has terminado. O sea, no puedes anticiparte de eso. Después está el material y métodos, que quiere decir cómo se realizó, cómo se estudió el problema. Ahí va qué método se utilizó, que si este método ha sido de repente descriptivo, analítico, caso de control, el tipo de estudio que han hecho, qué se utiliza, encuesta telefónica, entre otros. Ahí
describe todo lo que has hecho, todo el proceso. Los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, o sea, qué casos ingresaban y qué casos no ingresaban al estudio. Después están los resultados, qué se encontró, qué se ha encontrado durante el estudio. Después está la discusión. ¿Qué significa la discusión? O sea, ¿qué han encontrado que esté a favor y en contra del estudio? E incluso en la discusión, ustedes deben de verificar, digamos, que sea correlativo con los objetivos. En los resultados, en la discusión, en los resultados, sobre todo, ustedes deben, eso es lo principal y lo primordial, pero los resultados no deben ser tan amplios. Los resultados deben de estar acorde a responder cada objetivo que ustedes están colocando en el. Ahora, explicarles cómo es el proceso de aceptación o no del artículo científico en una revista. La sección, ustedes presentan su artículo en el formato que dice, cómo debe estar estructurada el resumen, cuántas palabras, cómo debe estar estructurado, depende de la revista, resultado, entre otros. En el formato que ellos les han solicitado que esté. De repente lo evalúa pues el comité, pasan los editores. Si los editores dicen, está perfecto, ha pasado la prueba, tú has pasado el Turnitin y no está plagiado, ya listo, bacán. Entonces ya, entraron. Pero si de repente encuentran algún error en la estructura, o de repente el artículo está plagiado u otra cosa, te lo devuelven, te comunican y te piden explicaciones. De repente es a pares, o sea, lo pasan a otras personas, y esto es el proceso ideal, ¿eh? Y que que lo realizan en revistas internacionales. Lo pasan a pares, o sea, a pares, o sea, personas similares a ustedes, son alumnos, si son médicos, médicos, son biólogos, biólogos, en el mismo, que están asimilando el mismo tipo de tema, estudiando el mismo tipo de tema. Y si ya ha visto bueno todos estos pares, la revisión se publica. Y si no, hay observaciones y se comunica al autor. Esto hasta 2 veces, que yo sepa, se manda observaciones. Si es que los 2 veces no levantan las observaciones en el artículo, entonces no se puede publicar. He ahí que a veces ustedes ven en los artículos científicos que dice hipertensión en adultos mayores de tal departamento, dice 2014, y de repente abajo dice año de publicación, 2018, porque han pasado 4 años desde que han estado revisándolo. Después, depende de la otra revisión, la primera revisión la levantó un año después, y la otra revisión la levantó otro año después. Claro que las revistas tienen un plazo. El plazo es aproximadamente de 2 meses, aunque hay veces en que se demoran hasta 6. Yo he visto revistas que se demoraban 6 meses y eso también es, digamos, es preocupante, ¿no? Ahora, otra pregunta que les hice. ¿La divulgación científica es un derecho reconocido es en el artículo 27 de la Declaración de Derechos Humanos? Dice, los ciudadanos tenemos derecho a participar en el progreso científico y los beneficios que de él resulten. Es la única ley, declaración u otra que menciona de esta manera la divulgación científica. O sea, ¿para qué? Para dar, en cierta forma, acceso a la parte científica, porque antes, les menciono, siglos atrás, las publicaciones científicas eran solamente para los nobles, para las personas que tenían dinero o poder político. Nadie más tenía derecho a observar estas publicaciones científicas o leerlas. Ahora, la publicación o el proceso, desde el punto de vista de revistas científicas, también se publica en medios de comunicación, también en, como le decía, en redes sociales, también en simposios, también en mesas redondas, entre otros, ¿no? También en blogs científicos, también hay blogs científicos, entre otros. O sea, no solamente es en las revistas. Claro que la que le da digamos, la que le da la seriedad es la revista científica. Ahora les menciono algo en especial ahí, para que no. Por ejemplo, yo puedo hacer un trabajo sobre morbilidad de la COVID-19 en ICA,
durante los años 2020 a 2022. Pero de repente, ese es mi trabajo que presento en la revista, pero de repente presento en el periódico un artículo derivado de mi trabajo de investigación, de mi artículo científico, niños durante la pandemia 2020-2022, solamente de los niños. Estoy tomando parte de mi trabajo científico para publicar en el periódico de hallazgo. Un artículo pequeñito de medio hoja en el periódico. ¿Qué pasó con los pacientes con comorbilidad durante el periodo 2022? Y así, del macro, que es el trabajo del artículo de investigación, en grande, que es de morbilidad nada más, yo agarro partes y o si no, hago pequeños resúmenes y los envío a los congresos de investigación científica. Y no estoy, no que lo estoy desglosando en partes. Del todo, estoy sacando las partes. Eso sí está permitido, por si acaso. Ahora, las principales causas de aceptación de un trabajo, de un artículo científico, que hay un problema prevalente, o sea, que sea un problema que esté priorizado en la localidad o en el país o en el departamento donde ustedes están realizando el estudio. Segunda instancia, que sea un artículo novedoso. Por ejemplo, si nadie ha trabajado sobre COVID, nadie ha hecho un estudio sobre COVID cuando recién comenzaron, todos querían saber sobre COVID. Entonces era novedoso. Todo el mundo quería saber sobre COVID y comenzaron pues a hacer publicaciones sobre COVID. Después, que esté bien redactado. Si no está bien redactado, te lo van a devolver. Eso es un hecho. Luego, si tiene buen sustento bibliográfico, acuérdense que todo artículo científico debe tener un sustento. Y luego, ten en cuenta también, ¿no?, de métodos. También debe estar completo, debe estar de acuerdo, primeramente de acuerdo a lo que les ha pedido la editorial de la revista, en diseño. También que requiere muestra, también que debe estar de acuerdo a la metodología, que debe tener utilidad práctica, pues yo no va a hacer un trabajo de investigación o un artículo científico para que se quede ahí en el archivo, tampoco, no me va a servir. Por eso, muchas veces devuelven los trabajos de investigación. Se van a asustar. Y que hay una interpretación adecuada de las invitaciones de estudio. ¿Qué pasa? Cuando uno realiza un estudio de investigación, un artículo, algunas cosas. Si hay una limitación para realizar el estudio. Por ejemplo, cuando se hizo la calificación de los trabajos de investigación que se presentaron en la jornada científica del año pasado, no colocaban pues cuáles eran los límites de investigación, cuál era digamos, el tema de interés de esos artículos. Lo que querían hacer en el artículo científico, ¿no? Y prácticamente no se sabían explicar algunos de los autores y ahora, ¿cómo escoger revistas para publicar? Primeramente, si están indexadas, o sea, si tienen ahí un número que se llama ISBN, que ese numerito quiere decir que está dentro de la Asociación de Revistas Científicas. Después, la calidad del material que ustedes ven en la revista. Si es una revista que no hace
control de calidad en los artículos, van a ver cualquier cosa publicada allí. Y ustedes van a ver por el lenguaje en el cual se está, digamos, colocando esa publicación. Ustedes deben tener cuidado con ello. Luego, la calidad de la revisión por los pares, o sea, por las personas que tienen el mismo rango que quien presenta el artículo. Deben ver quiénes son los que revisan, todo ello, ustedes verifican. Otros criterios que ustedes tengan, principalmente el público objetivo. Si va a ser un público que no está dentro del rubro que quiero, digamos, mi investigación, entonces ahí fallamos. El alcance y la calidad del artículo a enviar tienen que ver si es que va a estar enfocado en base a los temas que toma en cuenta esa revista. O si de repente no tiene nada que ver con el tema de esa revista, yo no voy a presentar, por ejemplo, un artículo de investigación sobre deportes. O sea, no tiene nada que ver. O de medicina del deporte, no tiene nada que ver con VIH, salvo que vayamos a estudiar los hábitos saludables deportivos en un paciente con VIH, eso es otra cosa. Pero si es otra situación, no tiene que ver nada. Otra cosa, los costos de la publicación. Si no te alcanza el dinero para publicar en esa revista, de hecho que no lo vas a poder hacer. También, si el tiempo de revisión es demasiado y tú necesitas tu certificación o tu constancia de haber presentado el artículo en tal sitio, entonces, y va a demorar mucho, ya no te va a ser válido para el interés que tú tienes. Y el tiempo de la publicación también, y la prepublicación también es otra situación. Ahora, otra, otro enfoque, en la parte ya que tiene que ver con ética. Digamos, el aspecto ético que quiere decir que todo esté dentro de lo correcto, de lo formal, sin engaños, sin plagios, sin nada de ello. Eso va a conllevar a que el trabajo científico que se va a realizar no tenga ningún tipo de prerrogativas digamos, peros por parte de la entidad publicadora. Pero caso contrario, se encuentran algo irregular, o de repente el trabajo lo ven en otra revista, porque también haces eso, revisión de otra revista, pues en el sistema antiplagio, entonces ahí sí vamos a tener problemas. Ahora, si hay una falta que es demasiado grave, pueden incluso suspender y dar comunicación a otras entidades de publicación, a otras revistas, de que ese autor le limiten las publicaciones durante un periodo de tiempo. O sea, tengan cuidado con eso del plagio porque es peligroso. O sea, ahorita no lo ven ustedes porque son alumnos, pero cuando hay un momento en el que, no sé si el SOCEN también presenta ese tipo de sanciones, pero en el caso de las revistas con los profesionales de salud es muy riguroso. Ahora, hay que ser honesto intelectualmente con lo que es el rango de la investigación científica. Otra cosa más que si hay varias personas que están colaborando en el estudio, debe mencionarse a todas. Correcto, eso también es otro enfoque que también deben tener en cuenta ustedes. Colaboran con el estudio y ni las mencionan. Y eso es algo irregular, y eso está dentro de las faltas éticas. Ahora, transparencia, si aquí hay un conflicto de interés de acuerdo con las vacunas, si estás haciendo un estudio de vacunas, un trabajo de investigación de vacunas. Entonces, eso también hay que ver. Ahora que tenemos las normas de protección de animales, ya no se puede hacer estudios en animales. ¿Ustedes han llevado ustedes cirugía experimental o todavía no?
Estaba en Amaya, pero de por sí no lo llevamos. Sí. Solamente lo están llevando como un curso teórico. Ujú, sí. Entonces ahí hay un problema. Pero ¿qué sucede? Antes nosotros teníamos cirugía experimental con animales. Pero cuando salió la ley de protección de animales, ya pues eso ya fue historia. Ya no se pueden usar perros, se llevaba, después ya cuando salían a llevarse partes de chancho para poder hacer los suturas allí. O si no, los maquetitas pequeñas. Pero ¿qué sucede? Que no es igual. Si tanto en la piel de chancho sí, pero en las maquetas es un poco distante, no es lo mismo. E incluso este creo que es el tercer año. Creo que sí es el tercer año, ¿no? Que no tienen prácticas de cirugía. Bueno, hacer prácticas experimentales ni en humanos ni en animales. Eso está prohibido. Primeramente, por la declaración de Helsinki en humanos y en el caso de animales por las leyes, por ejemplo, acá en el Perú tenemos la ley de protección animal. Y después, otra cosa que tenemos, códigos éticos que deben haber, pero eso dependerá mucho de las entidades a las cuales ustedes donde van a querer publicar, porque ellos tienen códigos de ética, tienen investigación. A su vez, también tengan en cuenta una cosita más que perdón, deben tener ustedes a su cargo, o deben estar a cargo, perdón, de personas, o sea, tutores, que ellos deben al menos propiciar en ustedes la investigación de manera bueno, rigurosa y dedicada, porque deben apoyarles o ayudarles a ustedes en el enfoque de cómo realizar la investigación de la mejor manera y extendiéndola para su uso en la sociedad. No va a ser solamente, como les digo, para archivar. Eso es inaudito, ¿no? No se puede realizar una investigación para archivarlo. Luego también que debe haber imparcialidad en el proceso de revisión. Eso, por eso les digo que se debe revisar quién está o quién realiza la revisión en las revistas. Hoy aparece comité editor, comité de pares, todo aparece ahí en las revistas. Ustedes de repente no se han dado cuenta, pero es importante que lo vean. Ahora, la mala conducta en investigación, eso es algo que ustedes deben también conocer, es parte ética. La mala conducta se basa en qué? En lo que no debes hacer y que es sancionable. Primeramente, que es la fabricación de datos, o sea, falsificar datos. Perdón, inventar datos. Se han visto algunas veces trabajos de investigación en los cuales se inventan datos. Por ejemplo, yo pido mi información a tal hospital y el hospital se demora en dármelo. Y yo tengo un tiempo límite para entregar el trabajo de investigación y lo invento. De repente tengo lo del año pasado. ¿Y qué hago? La población creció 3%. Entonces le voy a aumentar algunas cifras en 2.5, en 2.8 y lo pongo, y publico. Y después eso es sancionable porque algunas veces otra persona hace una investigación similar y saca los datos. Y la fuente dice hospital tal. Y a veces y difieren los datos. O depende de la revista. Algunas revistas que son desconfiadas piden la data a la fuente, al hospital u otros. Y cuando verifican son sancionables. Después, no le de exhorto a las otras entidades publicadoras para qué, a las otras revistas, para que ustedes no les permitan publicar por cierto periodo de tiempo. Igual está la falsificación de datos, también es otro rubro que trae problemas. Se falsifican pues datos, tablas, gráficos, entre otros. Bueno, las faltas éticas están en la autoría, en la publicación, en el plagio, que es en la copia parcial o total de otro artículo, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los autores? Según el Comité Internacional de Revistas o Editores de Revistas Médicas, hay 4 criterios para verificar quién es el autor. Primero, quien dé contribución en el diseño del estudio o en la concepción del mismo, de interpretación y análisis de datos.
Segundo, quien apoye en la redacción del artículo final de la versión. Aunque esto está en boga, ese otro punto, porque a veces la aprobación la tiene que dar el autor en sí, no los coautores. Y de acuerdo a la responsabilidad de cada uno que tiene para realizar el estudio. En base a eso se considera. Ahora, ¿la autoría en qué se basa? En la contribución intelectual, se basa en el orden de cada uno de ellos y en los datos y las actividades que realizan en la parte computacional también. Porque hay personas que conocen, dentro de los autores conocen más de estadística, otros conocen más del aspecto metodológico y hay diferencia, ¿no? Hay algunos que saben revisar, elaborar una información, y otros solamente saben elaborar la encuesta, pero no saben pasarla de SPSS, a EPINFO u otro software, ¿no? ¿Cuáles son las faltas éticas en la autoría? Autor honorario. O sea, es aquella persona que apoya en todo el trabajo del artículo científico, pero no cumple con los criterios que dice la revista. Entonces lo retiras. Lo retiras o lo pones ahí como honorario nomás. Tres asteriscos y le pones coautor, autor honorario y le pones qué cargo tiene. Y se acabó. Pero a veces es el que hace más el trabajo y desgraciadamente sucede así. Después está el autor fantasma, que realiza todo, cumple con todos los criterios, con todos los requisitos de la revista, pero lo retiras. De repente no me cae bien ese pata y lo retiro del trabajo. Y no lo pones en el trabajo. O sea, lo retiras, pero él trabajó. O sea, realizó las labores del trabajo de investigación, pero no lo quisiste poner. Ese es el autor fantasma. Y esas son faltas éticas, ¿por qué? Porque son personas que son autores, pero se retiran o se omiten de él, o se les da un rango menor de autor. Después, las faltas éticas en la publicación está la publicación duplicada o redundante. O sea que la publicas en una revista, en otra revista, en un congreso, en otro congreso, y los colocas como artículos originales y no son originales. Y después está el plagio. Correcto. Aquí miren esta duplicidad en dos revistas. Miren el título. Miren el título. Este es de dos revistas en Chiclayo, miren. El mismo título, le han cambiado el orden de las palabras en el título, pero cuando ustedes ven la revista médico del hospital, de un hospital, que no es el hospital donde se ejecutó la investigación, y otra la revista de la Asociación la Asociación de Pediatras Peruanos, que está. Los autores lo colocan de una manera, después, aquí, mira, acá hay autores fantasma. A ver, hay uno, dos, tres y cuatro. Ah, no, están los cuatro, está bien, no hay otros fantasmas, están los cuatro. De ahí, revisión de pares, acá está la revisión de pares, y se presentaron la publicación primaria, se presentó después que la secundaria. Por eso la primaria salió, o sea, en una revista indexada, ha salido después. El diseño de estudio es el mismo, porque de hecho es el mismo estudio. La población y muestra es la misma. Miren, hasta el mismo número de recién nacidos tiene 353. El resumen de los resultados principales es el mismo. La referencia bibliográfica la han cambiado. En una le han puesto 16, en la otra 15. Y ambas están en diferentes páginas web porque son de diferentes revistas, pero es el mismo. Pueden hacerse, eso es antiético. No se puede duplicar. Correcto, no se puede duplicar. Por eso yo les digo, si hacen un trabajo macro, le sacan un pequeño artículo, de ese artículo grande, sacan un pequeño artículo, o depende de sus tesis, que son grandes, son macros, sacan algo pequeño de ahí y hacen un artículo. O sacan otro punto. O sea, de esa manera se hace tranquilamente artículos o trabajo de investigación. Pero no para no llegar a esto, porque esto es penado, sancionable. Es punitible, como le dicen. Bueno, algunas consideraciones sobre la publicación duplicada. Solamente se puede hacer cuando está en otro idioma, número uno. Por ejemplo, si es una revista en inglés y solamente publica en inglés y está su contraparte que lo hace en castellano, ya, pues en español, ya yo lo puedo publicar. O cuando hay autorización de los editores, también. Correcto, ahí sí se puede. Pero si es así nada más, las dos estaban en castellano, eran del mismo hospital,
eran en el mismo país las revistas, entonces no se puede hacer eso. Bueno, el plagio. Llegamos al punto clave, al plagio. ¿Qué viene a ser? Es el acto de apropiarse de ideas, pasajes de un trabajo de un autor o autores en donde se roban, copian las palabras o ideas de alguien más y se hacen pasar por ellos, o hacen como si fueran los autores originales. Esto dice el diccionario de la lengua inglesa de Collins, y sin darle el respectivo crédito. Cuando ustedes colocan una reseña o una porción de un artículo científico, tienen que colocar abajo la fuente. Ha ocurrido que nosotros preparamos nuestro análisis de situación de COVID y en otra oficina, campana instante, cortan el gráfico y le ponen como que ellos lo han hecho. Le ponemos entrecruzado, oficina de epidemiología, y nadie lo puede, y lo ponemos en PDF bien cuadradito, nadie lo puede borrar, porque siempre se va a notar. Eso sucedía antes, ahora ya no, porque eso es plagio, eso es robo, eso también está sancionado. ¿Cuáles son las consideraciones del plagio? Que a veces se resume, o sea, se copia y se pega igual, o a veces se parafrasea. O sea, cada 3 palabras cambias por los sinónimos. Pero al hacer eso, igualito tienes que colocar la fuente, no puedes quitar la fuente. Asimismo, cuando se cita un párrafo, tiene que colocarse en lo que se ha hecho. O sea, a quién corresponde esa, digamos, ese artículo? Correcto, eso es ideal. O es lo ideal, y lo correcto. Ahora, ¿puede existir el plagio consentido? ¿Qué quiere decir el plagio consentido? El mismo autor da permiso, que eso no es un plagio prácticamente, pero da permiso para que tomen parte de su artículo, para que lo puedan publicar ahí dentro o parte de párrafos o algo así. Pero es con consentimiento del autor. No es así nada más. Bueno, ¿cómo es que dicen plagio? Primero, no se copia ni pega, se interpreta. Y si se coloca la fuente. Leer bien los artículos a citar que tengan relación con el artículo, pero no debe ser más del 10 o 15% del van a devolver. Nunca citar la cita de una cita. O sea, ustedes en el otro artículo en el que están colocando en su bibliografía, agarran una cita de ahí y la colocan en su. No. Ustedes deben tomar y después le ponen abajo tomado de el trabajo de investigación tal y ese lo ha tomado de el otro trabajo de investigación y eso no se puede hacer. Se toma del trabajo primario u original, no se toma del artículo secundario, ¿ya? Ahora, conocer la estructura del párrafo también deben ver si, digamos, el párrafo del cual están tomando la información es correlativo o tiene relación con lo que ustedes están trabajando o están investigando, ¿correcto? Ahora, lo primordial es que ustedes redacten su propio párrafo, que citen las afirmaciones y las ideas de otros, pero como les digo, no más del 15%. Si ustedes hacen más del 15%, les va a rebotar eso. Acá hay algunos software que se están utilizando para detectar, por ejemplo, acá miren, este es el Authenticate. Es un software que no es muy usado acá, pero, por ejemplo, acá está detectando 22% copiado de una página, de un artículo en internet, y dice de dónde. 16% de otro, que han copiado 480 palabras, 12% de otro, 10% de una página web de una publicación en México, 5% de otros de salud pública en México y 3% de otro también de salud pública en México, o sea, 98 palabras. Al final ustedes ven el 79% prácticamente es un plagio.
Porque si más de 3/4 partes del trabajo del artículo científico ya no tiene nada que ver. Otra situación, el Turnitin que es el que más se usa. Si no me equivoco, la universidad está usando un Turnitin. Ahora les menciono que el Turnitin tiene una opción gratuita. Si ustedes se cambian de país, se cambian a Europa en el VPN, pueden trabajarlo gratuitamente. Les menciono. No sé si haya penecido eso, pero sí había una opción, ¿no? Bueno, creo que esto es todo lo que quería compartir con el día de hoy con ustedes, porque tengo acá otra, pero esto es otro tema, para elección de tema de investigación, pero eso es como para tener 1 hora y media más. A ver, Brit, no sé si te dan preguntas o el tema, esto deriva en un curso que es el PREC, y ahí nos enseña mucho de investigación, prácticamente es una semana, pero tratado de resumir. Brit, ¿algunas preguntas? Muchas gracias por la ponencia a usted, gracias por brindarnos su tiempo. Ha sido muy importante, muy grato su ponencia. Chicos, si tienen preguntas, pueden hacerlas en el chat, pueden mandar sus preguntas. A ver, veo que no hay preguntas, quiere decir que o todo está claro, porque la publicación científica es algo sencillo. Si ustedes lo, lo inician desde el pregrado, después ya no van a tener ningún problema para poder, cómo les vaya en el futuro, y incentivarlos a que realicen la publicación. Es bueno que sepan cuáles son las limitaciones que tienen, las ventajas, las desventajas, la parte ética sobre todo, que es lo que más se pide en el trabajo de investigación, en los artículos científicos. Como les digo, ahí había preparado uno, pero como les digo, es otra presentación que terminaba, acá comenzaba otra, que es la elección del tema, es la elección del tema de investigación. Pero eso ya de repente en otra oportunidad lo podemos ver, porque es bien largo. No veo que no hay preguntas, Brit. No, al parecer no Parece hay que quedó preguntas, doctor. todo Creo que claro. todo claro, sí. Si es así, entonces, bueno, les agradezco nuevamente a la sociedad la invitación. Esperemos que no sea la última vez. A su vez también, bueno, felicito que estén haciendo este tipo de actividades. Bueno, siempre veo que interdiario están haciendo conferencias y ponencias, y eso es bueno para que se mantengan en actividad. Número uno, porque tienen tiempo libre, ¿ah? Yo les digo que ustedes están en una época en la cual, a pesar que no tengan prácticas, pero tienen la ventaja del tiempo, a- telemática, en la parte informática. Antes nosotros teníamos que pelearnos en la biblioteca de la facultad para que con un solo libro, sacarle copia, y éramos 100 estudiantes. Ahora ustedes en su celular pueden descargar, en su computadora pueden descargar libros gratuitamente, y cosas que antes no teníamos. Y todavía última edición pueden descargarlo de cualquier página. Bueno, si algunas con paga, a veces así gratuitamente. Aprovechen digamos, aprovechen lo que tienen ahora, porque después no va a regresar, y el tiempo, desgraciadamente, es un ruin enemigo que no deja de siempre de hacer las suyas, si es que no se aprovecha en el tiempo esperado, ¿no? Entonces creo que eso sería todo, mi estimada Brick. Sí, doctor, muchas gracias por la ponencia. Ok. Gracias a ustedes. Nos veremos en otra oportunidad. Chicos, el link del post-it va a ser enviado por el chat. Ahí lo llenan para que les llegue el certificado.